¡Super Impacto! ¡Del Perú! La verdadera expresión del folclor huanca. Orquesta folclórica Super Impacto Perú. Distinción total en la dirección musical. El internacional Javier Capcha. Paraguay Producciones Internacional. Impacta más, Perú más. A bailar este rico bailas, Macario Ñaupa, Ani Cerrón, Mali Ñaupa y Naomi Valareso. Jonathan Guaranda, el popular Linguini, soltero codiciado. Y ahí está la solterita, Sol Teodoro Lazo. Zapatea, zapatea, el niño Salazar Mendoza y señora Iris Ormaza Cerrón. Siempre juntos, Adelín Salazar y señora Vanessa Álvarez y su tesoro Snyder. Para el amigo Tito Basto Mendoza y señora Evelyn Mucha y sus tesoros Jan Franz y Casey. Darwin Rivera y esposa Ana Ricos para su hijo Lian Giordano. Y que viva la soltería, Laura, danza del baile, así, así. ¡Super Impacto! Una orquesta con distinción total. A bailar, Melvin Rixe y Miriam Espinosa. Para los radicales esposos, Roberto Díaz y Delia Lozano. Para sus hijos, Tito, Jordi y Danilson. Y saludamos a los hermanos Edgar Chambergo, Chinito, Jimmy Chambergo. Eso. Así se zapatea Lucio Cruzar Salazar y esposa María Lulo. Y en Milano, Italia, ahí está, Gisela, mamá Yayaranga. Buenas noches con todos. Quien los saluda es el profesor Rodolfo Purizaca Soriano. Yo soy tutor de sexto grado de primaria y el día de hoy, celebrando nuestro nuevo 199 aniversario de independencia, los alumnos de sexto grado de la institución educativa Cyber School hemos venido a representarles la historia del Perú, dándoles pequeñas reseñas históricas que han sucedido a lo largo de nuestra historia. Vamos a dividir el Perú en tres grandes etapas, las cuales van a ser Perú autóctono, Perú virreinal y Perú republicano. En cada etapa vamos a estar representando los alumnos y los docentes a distintos personajes que han marcado nuestra historia. Espero que sea de su agrado.
Soy el hijo de los dioses y como ustedes sabrán, yo soy recordado como uno de los más grandes incas de nuestro imperio incaico. El día de hoy yo voy a ser su anfitrión y vamos a ver a los distintos personajes a lo largo de nuestra historia. ¿Quieren venir? Vamos conmigo. Muy bien. Como ustedes bien saben, nuestro Perú lo estamos dividiendo según los historiadores en tres grandes etapas. El primero es el periodo autóctono, el cual se subdivide en dos grandes etapas, el periodo incaico y preincaico. En el periodo preincaico, hace aproximadamente 20.000 años llegaron los primeros hombres. Y aquí nuestro amigo Jordan nos va a hacer una gran presentación de cómo fue que llegaron los primeros hombres. Vamos a ver. Poblamiento americano, teoría de Paul Rivet de la teoría australiana, reveló que algunos pueblos polinésicos, siendo excelentes navegantes desde Australia y Oceanía en dirección este, habrían atravesado el Océano Pacífico para arribar a la costa sudamericana, a altura de Nazca, Perú. Rivet plantea que los melanésicos y polinésicos también poblaron América Antigua. La procedencia melanésica. Los melanésicos son navegantes de raza negra de las islas de Nueva Guinea, Melanesia. Cruzaron el Océano Pacífico en canoas y llegando a Centroamérica unos 1000 años atrás antes de Cristo, luego se dispersaron y se mezclaron con otros grupos inmigrantes. La procedencia polinésica. Rivet encontró semejanza entre las lenguas maorí de Polinesia y quechua del Perú, por ejemplo, Kumara, camote, uno, agua, pucara, fortaleza. Además de en ambas regiones hay cultivos, instrumentos y leyendas semejantes. Poblamiento americano, segunda teoría asiática por Alex Rikla. Las oleadas migratorias habrían ingresado por el valle de Yukon de Alaska en Norteamérica, después se dispersaron por el resto del continente. Según él, los indios de América, mayas y quechuas o patagones, este aire de familia se debería a que todos descienden en un tronco y son estos: navajo, oná, mapuche, unit y mongol. Muchas gracias, Jordan. Bien, como les decía, antes de que lleguemos nosotros los incas, estaban las culturas preincaicas y el primer hombre. El primer hombre que llegó a Sudamérica ya nos explicó nuestro amigo Jordan. Y ahora nuestro amigo Luciana, Sabrina, Iker y Mercy nos van a contar un poco más acerca de las culturas que tenemos en el Perú. Adelante, chicos. Soy uno de los guerreros de la cultura chanca. Mi procedencia inicia por la desintegración del Imperio Wari. Me asenté entre los valles del río Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. Nuestras dedicaciones principales fue la guerra y la ganadería. Por ello éramos muy temidos por los demás pueblos. Es así que un día decidimos hacer frente al avance de expansión de los incas y tomando la plaza principal del Cusco. Para entonces la inca Huiracocha huyó a las alturas y en reemplazo asume su hijo Pachacútec, quien con ayuda de sus dioses los vencen en la batalla de Guayapampa. Desde ahí empezó libremente sus expansiones territoriales de los incas y nosotros fuimos conquistados por los incas. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A mí me ha tocado el periodo intermedio. Yo voy a representar a la cultura Paracas. Paracas se ubica en el Cerro Colorado de la bahía de Paracas, en el departamento de Ica. Tiene de antigüedad 700 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo. Paracas se dividió en dos: Paracas Cavernas
y Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas, los fardos funerarios se depositaban en fosas en forma de una gran botella y duró desde 700 años antes de Cristo y 700 años antes de Cristo. Paracas Necrópolis. Sus fardos enterraban a sus muertos en fosas rectangulares. Duró 700 años antes de Cristo hasta 700 años después de Cristo. Textilería. Utilizaron el algodón y la lana de camélidos. Utilizaron varios colores. Técnicas médicas. Utilizaron la coca y la chicha como tranquilizante para hacer las trepanaciones craneanas. Cerámica. Utilizaron varios colores, formas de serpientes, de águilas y de tigres. Economía. Cazaban, pescaban, recolectaban frutos. Gracias. Cultura Tiahuanaco. La cultura Tiahuanaco se ubica al sureste del lago Titicaca. En el siglo XVI fue dada a conocer por el cronista Pedro Cieza de León. Fue gobernada por una aristocracia sacerdotal y guerrera. Desarrollaron principalmente la agricultura de altura, papa, oyuco y quinoa. Cultivaron también en chacras llamadas huaru-huaru. También realizaron el trueque. Su dios principal fue Huiracocha, dios de las varas. Tallaron a dioses e ídolos en piedra, como la portada del dios Sol. En la arquitectura sobresalieron la portada del dios Sol, el palacio de Calasasaya y la pirámide de Acapana. En la cerámica fabricaron bellos vasos policromados en forma de quero, también llamados pebeteros. Gracias. El grupo que nos tocó es Perú autóctono. Voy a exponer una de las culturas mochica. La cultura moche o mochica es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló entre los siglos II y V en el valle del río Moche, actual provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad. Esta cultura se extendió hacia los valles de la costa norte, actual Perú. Esta hizo grandes obras de ingeniería hidráulica como canales de riegos y represas, lo que les permitió ampliar su frontera agrícola a gran escala. Su materia prima fue el adobe. La economía de los moches estuvo basada en un gran dominio en la técnica agrícola y la construcción de canales de riego artificial. Usaron el guano en la siembra de maíz, frijol, papa, calabaza, maní, árboles frutales, etc. Practicaban la pesca en caballitos de totora. Gracias. Muchas gracias, chicos. Bien, entonces, como les decía, ¿se acuerdan que tuvimos las culturas? A medida que pasaba el tiempo, llegaron una época en la cual aparecimos nosotros. ¿Se acuerdan que hubo dos hijos grandes del Sol? Los que fundaron el Imperio Incaico. A ver, adivinen, ¿quién puede haber sido? Yo los conozco porque son mis antecesores. Entonces, ¿ustedes adivinan quién puede ser? Nuestra amiga Fernanda nos va a indicar quién fue una de ellas. Adelante, Fernanda. Hola, yo soy Manaoki. Soy esposa de Manco Cápac. Yo y Manco Cápac salimos del lago Titicaca. Nuestro padre, el dios Sol, nos entregó esta vara, la cual nos dijo que donde se hundiera sería el centro de nuestro imperio. Yo y Manco Cápac fuimos recorriendo montañas y cerros, y en una de ellas se hundió la vara. Ese lugar fue en el Cusco, donde yo y Manco Cápac comenzamos nuestro imperio. De nuestro imperio, varios incas lo agrandaron y lo convirtieron en el Tahuantinsuyo, el cual se dividió en 4. Collasuyo, Continsuyo, Antisuyo, Chinchaysuyo.
El último inca que existió fue Atahualpa, porque fue capturado por Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luz. Y al capturar al último inca, fuimos la última cultura autóctona que existió en el Perú. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Bien, entonces vamos a continuar con la historia. Este fue un pequeño repaso de lo que ha sido el Perú autóctono. Ahora vamos a llegar al Perú virreinal. Pero, amigo Pachacute, ¿cómo fue el Perú virreinal? ¿Qué pasó en el Perú virreinal? ¿Se acuerdan que el año 1492 descubrieron América? Llegaron los españoles. ¿Te acuerdas de eso, sí o no? Ya, sí te acuerdas, yo estoy seguro que tú te acuerdas. Entonces, como tú te acuerdas, hubo una época en que llegaron los 3 conquistadores a América y cayó el imperio incaico, perdimos todo. ¿Se acuerdan qué año fue? Fue el año 1532. En esa época empezó la época virreinal. ¿Y por qué se llamaba virreinal? Porque estaba a cargo del Reino de España. Muy bien, para no acortar mucho mi tiempo, vamos a darle el pase a nuestro amigo Stalin, que nos va a hablar acerca de los virreyes. Adelante, Stalin. Buenas tardes, teacher David, Miss Charito, profesores y alumnos en general. Soy Stalin Artica, de 6º grado. Voy a interpretar al virrey Francisco Álvarez de Toledo. Soy Francisco Álvarez de Toledo, más conocido también como el Solón Virreinal. Soy un aristócrata militar de la Corona de Castilla. Ocupo dicho cargo desde el 30 de noviembre de 1569 hasta el 1 de mayo de 1581. Fui el más importante de los virreyes del Perú y he sido elogiado como el supremo organizador del inmenso virreinato por darle una adecuada estructura legal, afianzando importantes instituciones indianas en torno a las cuales giró la administración del país durante 200 años. Gracias. Ay, ese virrey Francisco. Pero bueno, continuamos con la historia. Y amigo Pachacute, ¿quién nos cuenta todo esto? No, amigo, para eso existen las fuentes históricas. Aquí encontramos a un gran cronista. ¿Saben quién es? ¿Se acuerdan quién es? Vamos a verlo. Adelante, Fernando. Del Perú virreinal yo represento a Garcilaso de la Vega, más conocido como Inca Garcilaso de la Vega. Nació el 12 de abril de 1539 en la ciudad de Cusco. Su padre fue un gran conquistador español y su madre fue prima de Atahualpa, princesa incaica. Su nombre de nacimiento es Gómez Suárez de Figueroa. Al ser su madre nativa peruana, estaba considerado hijo ilegítimo. Tuvo que luchar mucho por ganarse el derecho a usar el apellido de su padre. El Inca Garcilaso de la Vega representa el mestizaje de dos culturas que se formó con la llegada de Francisco Pizarro. Sus obras se basaron en el testimonio histórico del virreinato del Perú y él está considerado como el padre de las letras del continente americano. Firmó a partir de 1563, reuniendo en una misma firma sus dos herencias culturales y las mostró con orgullo a un público que no veía con buenos ojos a los mestizos. Su obra más conocida es Comentarios Reales, considerada una obra de la civilización andina y un punto de partida de la literatura latinoamericana. Gracias. Muchas gracias, Fernando, el gran Inca Garcilaso de la Vega. Bien, iban pasando los años, chicos, ¿se acuerdan? Cometían abuso los españoles, nos hacían trabajar y se llevaban nuestras riquezas. Pero nosotros éramos una raza guerrera, la cual no íbamos a permitir esto. Por lo tanto, hubieron muchas rebeliones alrededor del país y surgieron grandes personajes. A ver, ¿ustedes se acuerdan quién puede haber sido uno de esos grandes personajes? Bien, aquí nuestro amigo Fabricio y nuestra amiga Mía nos van a explicar quiénes han sido. Adelante, chicos. Buenas noches, director, profesores y compañeros todos. En esta oportunidad voy a representar a Micaela Bastidas Puyucagua. Micaela Bastidas Puyucagua nació el 23 de junio de 1744 en Tamburco, Abancay.
Ella fue esposa y consejera de Túpac Amaru. Su desempeño tuvo vital importancia en la rebelión de Tinta. Fue una prócer de la independencia hispanoamericana. Jugó un papel importante en la historia del Perú. Tuvo 3 hijos, los cuales son Hipólito, Mariano y Fernando Condorcanqui Bastidas. Murió el 18 de mayo de 1781 en Cusco. Fue ejecutada y condenada a pena de muerte, y sus últimas palabras fueron: por la libertad de mi pueblo, he renunciado a todo. No veré florecer a mis hijos. Gracias. Túpac Amaru II nació en Surimana, Canas, el 19 de marzo de 1738, bautizado bajo el nombre de José Gabriel Condorcanqui. Fue un revolucionario peruano que realizó sus estudios con los jesuitas del Colegio San Francisco de Borja en Cusco. Dominó idiomas como el quechua, castellano y latín. Contrajo matrimonio con Micaela Bastidas el 25 de mayo de 1758. El 4 de noviembre de 1780 se inicia la rebelión de José Gabriel Condorcanqui contra la dominación española, adaptando el nombre de Túpac Amaru II. Más tarde la rebelión se radicalizó, llegando a convertirse en un movimiento independentista. Se desarrolló de manera violenta. Tuvo 2 fases, la primera es fase tupacamarista y la segunda es fase tupacatarista. Fue capturado el 6 de abril y llevado a Cusco encadenado y montado a una bula. Fue interrogado y torturado al límite del fallecimiento el 18 de mayo de 1781 en la Plaza de Armas de Cusco. Se cumplió la ejecución de él y su familia y seguidores. Fue jalado por 4 caballos. Gracias, Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Bien, chicos, entonces estábamos hartos, estábamos que nos rebelábamos. Pobrecita Micaela Bastidas, que tuvo que morir cuando le sacaron la lengua y la mataron a patadas, ¿no? Qué triste su historia. Pero bien, como toda América ya prácticamente se había liberado del yugo español, solamente faltaba Perú. Entonces, ¿se acuerdan de un gran personaje, un argentino que vino por la corriente del sur? ¿Se acuerdan quién fue? Vamos a ver. Adelante, Derek, explícanos un poco más. Mi personaje es Don José de San Martín. Esta es su historia. Don José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778. Sus padres fueron Juan de San Martín y Gregoria Matorras. A los 3 años se trasladó a Buenos Aires y en 1784 se trasladó a España, donde estudiaría y se formaría académicamente. En 1789 ingresa al regimiento de Murcia, pero en 1810 Napoleón Bonaparte conquista la península al vencer al ejército español. Don José, enterado de la situación vigente en el virreinato, decide regresar para luchar por la independencia del país. Al llegar a Argentina, forma el regimiento de granaderos a caballo. El 5 de abril de 1818, las fuerzas argentinas se unieron a las chilenas frente a los realistas. San Martín continuó su campaña hacia el norte y en 1821 declaró la independencia del Perú, diciendo estas palabras: el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Después de lo dicho, fue nombrado protector de Perú. San Martín murió como héroe el 17 de agosto de 1850. Gracias a él somos libres e independientes. ¡Viva el Perú! Gracias. Entonces, chicos, fue así que nosotros proclamamos nuestra independencia el 28 de julio de 1821. Ahí termina la época de los virreyes. Empieza una gran época, la que estamos viviendo hasta ahora. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Saben cuál es?
Claro, pues Pachacute. Esta época se llama Perú republicano. ¿Por qué? Porque ya fuimos un país republicano. Por lo tanto, como los españoles nos iban de Perú, vino una corriente libertadora del norte, de un amigo venezolano. ¿Se acuerdan quién fue? Bien, nuestro amigo Jeremy nos va a explicar por qué él está llegando justo ahorita con su caballo. Adelante, Jeremy. Buenas tardes, teacher David. Buenas tardes, Miss Charito, profesores y alumnos en general. Soy Jeremy del 6º grado y hoy voy a interpretar al libertador Simón Bolívar. Soy Simón Bolívar. Nací el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Fui una de las personas más destacadas de la política, ya que ayudé a completar la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, y por eso me concedieron el título de libertador. Participé en la fundación de la colonia, la cual fui presidente por mis acciones e ideas. También me conocen como el hombre de América. Gracias. Ya terminó Jeremy. Muy bien, Jeremy. Entonces, ¿se acuerdan de que ya se había liberado Perú totalmente del yugo español? Bueno, entonces empezamos el Perú republicano. Y ahora nuestro amigo Jesús nos va a explicar un poco más acerca de todo lo que ha sido el Perú republicano en un pequeño resumen. Adelante, Jesús. Soy Jesús del 6º grado y les daré un resumen del Perú republicano. Oficialmente la historia del Perú republicano empieza el 28 de julio de 1821, el día en el que Don José de San Martín proclama la independencia del Perú. Se instala el primer Congreso Constituyente, se da su primera bandera, su escudo, su himno y su moneda, así como su inicial estructura. Aquí también tenemos la estabilidad y prosperidad conocida como la Era del Guano, Guerra del Pacífico, desencadenada por Chile contra el Perú y Bolivia, también denominada Guerra del Guano y del Salitre. Su mayor representante Miguel Grau con el monitor Huáscar, Francisco Bolognesi y Andrés Avelino Cáceres, conocido como el Brujo de los Andes, donde perdimos Tacna, Arica y Tarapacá. Fue después de medio siglo que Tacna fue devuelta al Perú. Época del terrorismo. Perú enfrentó muchas crisis política, económica y social, que fue iniciado por Sendero Luminoso y el MRTA, liderado por Abimael Guzmán y Víctor Polay Campos. Aquí aumentó el desempleo, mercado negro, crimen organizado, el narcotráfico, donde se perdieron muchas vidas. El primer gobierno de Alan García. La crisis económica alcanzó su peor nivel, el cambio de moneda del sol al indio. En los 90, con Alberto Fujimori, se da el autogolpe y se disuelve el Congreso. Asesinados contra la Cantuta, luego se da el atentado de Tarata. Este gobierno promulgó la Constitución de 1993. Se eliminó el INTI y se creó el Sol, el nuevo Sol. En su tercer gobierno aparecieron los Vladivideos. Por su parte, Fujimori aprovechó para huir a Japón y terminar presidencialmente por fax. Luego gobernó Alejandro Toledo, el segundo gobierno de Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski. Enfrentó una fuerte oposición del Congreso y donde se da la renuncia presidencial. Gobierno de Martín Vizcarra. Se caracteriza por las continuas peleas contra el Congreso. Y se dio la solución
parlamentario y ahora se encuentra enfrentando la pandemia de COVID-19. Buenas tardes, yo soy María Parado de Bellido. Nací el 5 de julio de 1777. Me casé con Mariano Bellido. Tuve 7 hijos: Gregoria, Andrea, Mariano, Tomás, María, Leandra y Bartola. A finales de 1820, mi esposo y mis hijos Tomás y Mariano se unieron a las guerrillas patriotas de Cayetano Quirós, que luchaba por la independencia del Perú. Después de la muerte de mi hijo Tomás, empecé a colaborar con las guerrillas, enviando cartas que contenían información sobre los movimientos militares de los realistas. El 29 de mayo de 1822 fueron descubiertas una de estas cartas. Al día siguiente, en el pueblo de Quilcamachay, al día siguiente me apresaron en Huamanga. Me torturaron con mucha crueldad para delatar a los demás guerrilleros, ante lo cual yo respondí: yo no estoy aquí para informar, sino para entregar la vida a causa de la independencia. Fui enjuiciada y fusilada por orden del español José Caratalá en la Pampa del Arco el 1 de mayo de 1822. Gracias. Yo represento a Rosa Merino, quien nació en 1790. Muy poco se conoce sobre sus primeros años. En 1812 empezó a actuar en la ópera La Isabela de la Compañía Lírica de don Andrés Bolognesi. Ahí demostró sus grandes cualidades vocales, siendo aclamada por el público limeño. Continuó actuando hasta que en 1821 el músico José Bernardo Alcedo y el compositor José de la Torre Ugarte le invitaron a interpretar la marcha nacional que había sido elegida como el himno nacional del Perú por don José de San Martín. La histórica presentación. Gracias, Luana. Claro, fue Rosa Merino, fue Pachacute. Yo ya vi quién ha comentado, fue un amiguito de 3er grado. Vienes a reclamar tu premio al Imperio Incaico Cusco, amigo. Muy bien, entonces, continuando con la historia, sabemos que estamos pasando una época muy difícil, chicos. Estamos viviendo una época en la cual nuestra salud está siendo muy afectada. Pero cuando nosotros éramos incas, comíamos muchas verduras, cereales, no nos pasaba nada. Ahora están pasando muchas cosas. Pero en nuestra historia también hemos tenido un personaje de entre tantos que ha resaltado mucho en la medicina. ¿Se acuerdan quién fue? Fue un hombre pasqueño, nada más aquí cerca de nuestro Huancayo. Muy bien, adelante Jesús, explícanos quién fue, por favor. Soy Daniel Alcides Carrión. Nací en Cerro de Pasco el 13 de agosto de 1857. Estudié medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Durante mis estudios tuve inquietudes sobre conocer la verruga peruana. Así que decidí inocularme sangre de verruga de los pacientes. Ya en el hospital 2 de Mayo, a los 21 días empiezo a sentir los primeros síntomas. Así me puse a escribir mi historia clínica. Me sentí agobiado por la fiebre y la anemia y entré en delirio. Mis compañeros escribieron mi historia clínica y muero a causa de la enfermedad a los 28 años. Soy reconocido por ser mártir de la medicina peruana. Muchas gracias, nuestro amigo Jesús. Qué bonito bigote. Yo quisiera tener ese bigote de Daniel Alcides Carrión, pero no se puede. Pero bueno, está bien, vamos a continuar con la historia. ¿Se han dado ustedes cuenta que al sur del Perú, en Nazca, encontramos las líneas de Nazca? Hubo un gran personaje en nuestra historia que ha resaltado por sus estudios en las líneas de Nazca. ¿Saben quién fue?
Bien, si no lo saben, nuestra amiga Emi nos va a explicar quién fue. Adelante, Emi, por favor. Me presento, soy María Victoria Reiche. Nací un 15 de mayo de 1903 en Alemania. Tuve 2 hermanos. Un hermano a los 17 años falleció y mi hermana, 3 años menor que yo. Yo soy matemática y arqueóloga. Un día cualquiera encontré en el periódico un aviso de que necesitaban maestra para niños pequeños y yo me apunté ahí. De 80 personas me escogieron a mí. Llegué al Perú. Cuando llegué al Perú encontré al arqueólogo americano. Él descubrió la primera figura. Él fue el que me inspiró para yo descubrir las líneas en el futuro. Años después, yo vivía en un hotel barato y sucio. Me despertaba a las 3 o 4 de la mañana para salir a las calles a buscar carro que me lleve a los campos de Nazca. Ahí esperaba que la luz del sol amanezca para poder investigar cada línea. Yo soy una persona muy miope. Eso me hace tener mucha curiosidad por cada objeto. Soy muy curiosa, lo que me hizo descubrir muchas figuras. Mi hermana siempre me apoyó en todo y vine al Perú para seguir apoyándome. Me compró un carrito bien chiquito, donde eso fue como una casa rodante para mí. Siempre iba con mi carrito a descubrir muchas líneas. Con mi escoba barría cada línea. Usé infinidad de escobas. De un día cualquiera encontré al mono y me fijé, el mono tenía 9 dedos y yo también. Eso me hizo pensar muchas cosas. Yo tengo 9 dedos porque antes de viajar a Nazca fui a Cusco. En Cusco me hinqué con un cactus que era venenoso. El doctor quería cortarme toda la mano y yo nomás le dije que me cortara el dedo. Así solo tengo 9 dedos. Después encontré en la figura que se llama las manos. Igual, solo tenía 9 dedos. Eso me hizo pensar muchas cosas. Y eso me hizo pensar, yo podría ser una princesa en la vida pasada de Nazca. Y como era tan curiosa, me preguntaba, ¿quién lo habían hecho? ¿Por qué lo habían hecho? ¿Para qué lo habían hecho? Cada figura tiene un significado. Para mí, los significados son nuestras constelaciones o galaxias o luna. Para mí, el ave gigante, su pico apunta por donde sale el sol. El colibrí es un mensajero entre los humanos y los halcones. El mono significa sus dedos cuentan cada constelación. La araña significa fertilidad. Después mi hermana falleció mucho antes que yo. Después, mientras que estaba descubriendo muchas más figuras, pasaban personas por ahí y nunca se paraban a preguntarme qué estaba haciendo. Siempre se iban de largo. Y lo que pensaban era, ella es una loca, está buscando tesoros, es una espía. Muchas cosas más me decían. Y una persona en especial me dijo, una dama no debe estar haciendo estas cosas. Y yo le dije, yo no soy una dama. Y él dijo, una mujer no debe estar haciendo estas cosas. Y yo le dije, yo no soy una mujer, soy un palo viejo, porque en ese entonces ya estaba vieja. Un día después falleció María Reiche un 8 de junio a los 95 años. Gracias. Doy pase a mi compañera Irma Sumat. Ya estaban ahí, chicos. Bueno, perdón. Continuando con la historia,
Gracias a Evelyn por su presentación. Vamos a ver ahora quién sigue en la lista. Otro de los grandes personajes que ha dejado muy en alto el nombre de nuestro Perú. Fue una gran cantante, fue una soprano. ¿Adivinan quién fue? Un soprano. Adelante, Susana. Buenas noches, profesor. Yo me voy a presentar Imazuma. Imazuma nació en el distrito de Ventanilla, en la ciudad del Callao, el 13 de septiembre de 1992. Su nombre real es Ayla Augusto Emperatriz Chavarrí del Castillo. Cuando tenía 5 años de edad, con su familia se mudó al poblado de Magdalena y luego a la ciudad de Cajamarca. Fue una soprana peruana de gran éxito internacional de los años 50. Fue especialmente conocida por su inusual distrito vocal, único en el mundo, que llegó a abarcar 5 octavos y media. Era cantante, actriz, compositora. Estuvo activa en el año 1943 al 2006. Murió en el año 2008, el 1 de diciembre. Le dio cáncer colorectal. Tuvo un hijo llamado Pashpucha Ivance. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Azucena. Bien, continuando con la historia, nosotros los peruanos también siempre hemos resaltado en los deportes, ¿no? ¿Se acuerdan que hace poco fuimos a un mundial? Pero bien, no solamente los varones hemos resaltado, sino también las chicas. Y en especial una mujer que fue atleta. ¿Saben quién es? Fue cerca de nuestro Junín, fue en Huancavelica que nació. Adelante, Camila, explícanos quién fue, por favor. Hola, soy Inés Melchor. Hoy voy a contar sobre mi vida y cómo llegué a ser una atleta profesional. Nací el 30 de agosto de 1986 en el distrito de La Covapilla, en Huancavelica. Me crié y crecí en Huancayo luego de que mi familia se fuera de su tierra por la llegada del terrorismo. De niña ya mostraba condiciones atléticas. A los 8 años jugaba fútbol, corría y tenía resistencia. Y en secundaria, durante las clases de educación física, mi profesor se dio cuenta del talento que tenía. A los 12 años fui a formar parte del equipo escolar de atletismo. Mis primeras pruebas fueron de 1500 metros y 3000 metros. A esa edad me consagraron como la campeona nacional de la categoría infantil de atletismo. A pesar de todos los logros que ya estaban llegando, mi papá prefirió que me enfocara más en mis estudios universitarios que en el atletismo. Me las ingenié y a la par con mis estudios en Derecho, a la vez entrenaba. Después de 2 años, ya en el 2014, impuse una nueva marca sudamericana. Tras quedar en el 8º puesto en la Maratón de Berlín, gané la Maratón de Santiago en las Olimpiadas Río 2016. Y en la competencia tuve que abandonarla por una lesión. Fue duro, pero logré superar la adversidad y seguí entrenando. Gracias. Ahora los dejo con Martín Vizcarra. Queridos compatriotas, muy buenos días. Reciban cada uno de ustedes un abrazo fraternal por este día en que celebramos el 199 aniversario de la proclamación de nuestra independencia. Motivo por el cual cada uno de nosotros debiéramos de estar orgullosos y agradecidos por haber nacido en esta tierra generosa y abundante. Pero también debemos de sentirnos comprometidos a seguir adelante, porque el Perú no debe de detenerse. Cada uno de nosotros debemos de esforzarnos codo a codo, día a día,
por nuestros hogares y por nuestra nación. Sobre todo, en este tiempo en el que enfrentamos esta pandemia, ante la cual debemos de responder con sacrificio para superar todas las limitaciones. Debemos también de responder con compromiso y responsabilidad ante la sociedad, ante nuestra nación. Pero también debemos de responder con empatía y generosidad para ayudar a quienes lo necesitan. Y finalmente, queridos compatriotas, hacer mención de lo que dice nuestras sagradas letras de nuestro himno nacional, que le debemos un voto al Dios de Jacob, y es a Él a quien debemos de encomendar nuestras vidas y esta nación. Queridos compatriotas, felices fiestas patrias y que viva el Perú. Buenos días, maestros y querido público en general. Hoy día voy a presentar al personaje de César Vallejo. César Vallejo nació en Santiago del Chuco en el año de 1892. Fue el menor de 11 hermanos. Sus abuelos eran españoles e indígenas, aunque su imagen era más semejante a un indio. César Vallejo estudió letras y derecho en Lima, graduándose de bachiller. Así también conociendo a varias personas importantes de su época. Después de eso, César Vallejo se fue a su ciudad natal, donde le acusaron de hacer o causar un incendio. Pero lo que no sabían era que era falso. Después de eso le encarcelaron 6 meses en Trujillo, donde le dejaron con libertad condicional. Pero César Vallejo se fue del país para siempre. Después de eso se fue a París, donde conoció a su futura esposa Georgette Drago. César Vallejo a lo largo de su vida fue una persona muy melancólica. Uno de sus libros más conocidos fueron Los Heraldos Negros y también Trilce, aunque Trilce fue un libro diferente a los demás, ya que Trilce fue hecho solamente con pruebas experimentales. César Vallejo dijo que iba a morir un jueves de otoño, pero en realidad murió un viernes de primavera en el año de 1938. Gracias. Muchas gracias, señor César Matías. Muy bien. Para terminar con esta presentación, yo como el Inca Pachacútec me siento muy orgulloso de ser peruano. ¿Por qué? Porque hemos visto a grandes personajes que han ido transcurriendo a lo largo de nuestra historia. Sin más, yo vuelvo a mi imperio y los dejo con el teacher Rodolfo. Muchas gracias. Chao chicos, nos vemos. De esta manera, el 6º grado culmina su presentación, deseándoles unas felices fiestas patrias, que este año sea de una distinta manera, todos desde nuestras casas, que sea de regocijo y unión familiar. Gracias, felices fiestas patrias. Hoy día voy a cantar la canción Yo tengo un lindo país. Yo tengo un lindo país, mi país es el Perú, es muy grande y es hermoso, es muy lindo y muy grandioso.